Bienvenidos al 15º vídeo del seminario Esto no es un curso de PowerPoint y tu clase no es una charla TED. En este vídeo vamos a hablar de los fallos imprevistos, de la ley de Murphy. So we could just daisy chain up to 127 USB devices here. That's an everyday task. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you've plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely, absolutely. We still got a little work to do here. Bien, este es un vídeo de una demostración de Windows 98, creo recordar, que todavía no había sido lanzado al público y bueno, en esa demostración en la que podéis ver que está Bill Gates, pues hubo un pantallazo azul. Ni que decir tiene, me imagino que esa demo la habrían practicado decenas, si no cientos de veces y justo ese día, pues falló. Porque ese tipo de cosas pasan y ese tipo de cosas os van a pasar. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de no cómo evitar que pasen, sino cómo tratar de gestionar que no nos pasen en directo mientras estamos dando la clase, sino que pasen unos minutos antes y tengamos un plan B. Vamos a comenzar hablando con los problemas técnicos. En general, salvo que en tus clases única y exclusivamente utilices la pizarra, y en ese caso lo único que puede pasar es que falte tiza, la mayor parte de los problemas que te vas a encontrar van a ser lo que la gente tiende a llamar fallos informáticos, y que a la gente de informática no nos gusta que llamen fallos informáticos. No sepas encender el ordenador o poner el proyector o que no sepas configurar el sonido, no es un fallo informático, es un fallo tuyo. Acuérdate, la culpa es tuya, la culpa de todo lo que pase en clase es tuya. Pero bueno, es muy socorrido echarle la culpa a la informática, aunque sea el proyector. Entonces, si nunca has estado en una clase, no pienses que va a funcionar todo exactamente igual que otras clases, otras aulas en las que has estado. Así que deberías visitarla con antelación, esto ya es la enésima vez que lo digo, y si no tienes tiempo o ganas de ir con antelación días antes a tu primera clase, por lo menos el primer día llega con tiempo, de tal manera que sepas que eres capaz de hacerlo todo, que puedes entrar en sesión, que puedes encender el proyector, que puedes utilizar el sonido, que puedes utilizar la pantalla, que puedes proyectar vídeo, audio, etcétera. Ya puestos, si eres capaz de aprender cómo se encienden las distintas zonas del aula, usar las ventanas, las cortinas, donde hay brillos en la pizarra, etcétera, eso sería ideal. Bien, las transparencias. Las transparencias hemos hablado en general de PowerPoint, pero he dicho que hay otras aplicaciones y que yo, por ejemplo, utilizo mucho Google Slides. Es fantástico que las transparencias estén online con Google Slides, pero si falla Internet, que a veces falla, pues ya no tienes transparencias. Por esa razón deberías tener siempre una copia. Y si tienes esa copia, mi recomendación es que la tengas en 2 lápices USB. Y diréis, ¿y por qué tienes que tenerla en 2 lápices USB? Bien, acordaros o tratad de recordar aquella ocasión en la que fuisteis con vuestro lápiz USB y no lo leyó el ordenador del aula. A veces pasa. Y da igual, lo metes, lo sacas, lo vuelves a poner, lo metes en otro de los puertos USB y se niega a leerlo. Un lápiz que nunca te dio problemas y que en tu casa, en tu portátil, en tu despacho siempre funciona, en ese aula ese día no quiso. Entonces yo os sugeriría llevar 2. Si eres especialmente pesimista y no tienes que llevar demasiado material, podría ser que lo llevaras impreso o al menos que llevaras impresa pues una versión reducida. Por ejemplo, podrías llevar impresa en papel pues 3 o 4 diapositivas por folio con alguna de las notas.
Entonces, a una mal dada, si resulta que no hay forma de conectarse a Internet, no hay forma de utilizar los USBs para proyectar tu presentación, siempre podrías dar la clase utilizando las notas y la pizarra, ¿vale? La idea es que siempre seas capaz de tener una situación de respaldo. Bien, habría que intentar, en la medida de lo posible, evitar presentaciones con un número excesivo de lo que yo llamo partes móviles, es decir, cosas que pueden acabar fallando. Si os dais cuenta, en estas presentaciones que yo he preparado, pues hay imágenes, eso es razonablemente normal, hay GIFs animados, hay audio y hay vídeo, ¿de acuerdo? Por supuesto, hemos dicho que cuando introducís cambios y variedad en los materiales que proyectáis, mantenéis o ayudáis a mantener la atención de los estudiantes, pero también es cierto que cuantos más recursos diferentes introduces en una presentación, más posibilidades hay de que algo falle. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando esta presentación y por la razón que fuera absolutamente imposible reproducir el audio, pues habría un problema grave, por ejemplo, con el vídeo de la charla TED, porque el vídeo de la charla TED se basa fundamentalmente en la elocuencia del ponente. Sería un problema menor la transparencia con los secretos, porque bueno, siempre puedo cantar yo la canción. Perdería gracia la diapositiva con el estudio de clases telemáticas de la Harvard Business School, porque el audio de pajarón pues no lo tendríamos. Entonces, valora cuando estés preparando una presentación cuánto daño te causaría que el audio dejara de funcionar. Lo mismo sucede con los vídeos. Todos estos son vídeos de YouTube y si desde el momento en que yo preparo la presentación hasta el momento que voy a utilizarla, ese usuario borra ese vídeo, por la razón que sea, ese vídeo no está disponible, pues cuánto daño me causaría. Por supuesto, no te estoy diciendo que crees presentaciones minimalistas, porque entonces acabarías teniendo presentaciones que básicamente lo que tienen es solo texto y algunas imágenes, de ahí puedes acabar degenerando en solo texto y volvemos a estar en la muerte por PowerPoint. Entonces, lo único que digo es, valora si es importante, cuán importante es ese recurso y valora qué hacer en caso de que haya algún problema a la hora de proyectar ese recurso. Ten en cuenta además que la web se pudre, ahí tienes una charla mía hablando del tema, con lo cual, si en tus clases necesitas recurrir a páginas web, asegúrate que las tienes archivadas, porque tarde o temprano van a desaparecer y aunque estés utilizando vídeos de YouTube, de cuentas que probablemente lleven ahí mucho tiempo y vídeos que llevan años, tarde o temprano esos vídeos pueden desaparecer. Entonces te recomendaría encarecidamente que si encuentres algún recurso en YouTube interesante, lo descargues y tengas una copia propia. Bien, para aquella gente que haga o que prepare sus presentaciones de manera local. Situación típica, alguien que hace una presentación en Keynote. Por supuesto, puedes exportar tu presentación en PDF, pero ahí ya no vas a tener ni los vídeos, ni los audios, ni ninguno de los recursos. Bien, las personas que preparen sus presentaciones de manera local, Keynote o PowerPoint, y utilicen gran cantidad de recursos multimedia, que están, ni que decir, tiene en su ordenador, deberían llevar su propio portátil. De lo contrario, es bastante fácil que alguno de los vídeos se os haya olvidado copiarlo en el USB, que alguna de las fuentes que utilizáis no esté en el ordenador del profesor, o que utilicéis un vídeo para el cual no hay códec instalado en el ordenador, etcétera, etcétera. Es decir, si preparas presentaciones muy elaboradas en tu ordenador, deberías llevar tu ordenador a dar clase. Por supuesto, eso causa sus propios problemas. Pensad,
el último congreso al que hayáis ido, el tiempo que se pierde cada vez que algún ponente intenta utilizar su ordenador. Ya casi es un cliché el cuánto tiempo y cuánto personal hace falta para que podamos ver la presentación que ha hecho esta persona en su ordenador porque se niega a conectarse al proyector. Si lleváis vuestro ordenador, aseguraros de que tiene batería suficiente, de que lleváis el cargador y el cable y además que lleváis el cable necesario para conectarlo al proyector. Una situación que en la escuela de informática nos pasaba mucho era que nos venía gente con MacBooks y daban por hecho que teníamos el cable que necesitaba su MacBook. Y no, la cuestión es, no tenemos tu cable, no somos la FNAC. Si te empeñas en traer tu propio ordenador, ¿por qué no traes el cable para conectar el ordenador al proyector? Tienes que llevarlo todo. Bien, en general, la forma de evitar las consecuencias de la mayor parte de estas situaciones es conocer bien el aula y llegar con tiempo suficiente. Por supuesto, si un día el proyector se niega a encenderse o el audio se niega a funcionar y ninguno de las personas que están encargadas en ese centro de revisar esos asuntos te lo puede solucionar sobre la marcha, en la Universidad de Oviedo pues deberías hablar con los becarios de informática, siempre en todos los centros hay alguno, o pregunta a los conserjes quién se encarga de revisar los proyectores, encenderlos y que funcione el audio, la megafonía, etcétera. Si no hay forma de echarlo a andar, pues vas a tener que apañártelas con la situación. Pero es mucho mejor que te des cuenta 5 minutos antes de que empiece la clase que no que pierdas 10 minutos de clase para ver que las cosas no funcionan. Entonces, digamos que no hay solución a esto, pero sí hay una manera de minimizar las consecuencias. Es llega a tiempo y conoce bien el aula. Luego tenemos lo que pongo aquí entrecomillado, los problemas humanos. La persona que va a causarte más problemas en general dando clase, el culpable o la culpable número uno eres tú, ¿de acuerdo? O sea, la mayor parte de las cosas que te van a pasar y van a salir mal en clase van a ser culpa tuya. O sea, no solo tienes culpa de lo que les pasa a los estudiantes, sino de lo que te pasa a ti. Así que mentalízate. Digamos que aquí lo que suele pasar es que a medida que se va acumulando experiencia, tiende a haber un exceso de confianza y piensas que cualquier cosa que se te ocurra y que vayas a probar sobre la marcha va a salir bien. Entonces, ahí hay un corolario que te pediría que recuerdes siempre y es el siguiente: nunca improvises nada. ¿De acuerdo? Jamás. Entonces, llévalo todo bien planificado y si en alguna clase se te ocurre, uy, estaría bien probar esto, lo anotas, pero no lo pruebes en esa clase. Porque lo más probable es que salga mal. Entonces, no improvises. Por supuesto, el resto de problemas de origen humano, pues los va a causar el resto de gente que está contigo en clase, que son los estudiantes y las estudiantes. ¿De acuerdo? La cuestión es que no vamos a hablar de problemas, vamos a hablar de situaciones que pueden llegar a ser problemáticas. Entonces, la idea sería cómo lidiar con esas situaciones antes de que generen un problema. Tienes que tener en cuenta lo siguiente. A medida que aumente el tamaño del grupo, la probabilidad que hay de que pase cualquier cosa que pueda pasar es 1. Es decir, si tienes cientos de estudiantes en una asignatura, a lo largo del curso, alguien va a tener una cirugía o va a tener un familiar con una cirugía. Alguien va a perder a un familiar y va a tener que asistir a un funeral, va a tener un periodo de duelo. Alguien va a pasar por alguna crisis personal, familiar o de pareja. Alguien se va a perder algún examen, alguien va a entregar tarde, alguien va a plagiar. Tarde o temprano todo eso va a pasar. Con lo cual, la forma de que evites que estas situaciones sean finalmente problemas es que tengas políticas claras y un grado de empatía razonable. De tal manera que tú sepas y puedas informar a esa persona qué va a suceder. ¿Qué va a suceder si alguien falta porque un familiar tiene una cirugía? ¿Qué va a suceder si alguien
te comenta que necesita unos días para recomponerse porque está pasando por un periodo de duelo. ¿Qué te pasa si alguien te dice que no es problema tuyo, pero que tiene un problema de pareja y no está centrado? ¿Qué pasa si alguien, pues, perdió el tren y no llegó a un examen? ¿Qué pasa si alguien te solicita una entrega tardía? ¿Qué pasa si hay un plagio? ¿Qué pasa en esas situaciones? Entonces, todas esas políticas las tienes que tener a priori. Y muchas de ellas, sobre todo las que afectan a la asistencia o afectan a la evaluación, deberían estar recogidas en la guía docente. Y ten en cuenta que tienen que ser consistentes con los distintos reglamentos de la universidad y con el código ético. Fundamentalmente, con el código ético tienen que ver las relativas a plagios y todas las otras tienen que ver con los regímenes de evaluación y el régimen académico. Entonces, para esto, lo mejor que puedes hacer es hablar con colegas de tu departamento, preguntarles cómo lo gestionan, cómo lo recogen en la guía docente y si se diera alguna circunstancia que no tienes aquí prevista, encontrar cuál es la que más se parece. Bien, alguien se perdió un examen, tú tenías en cuenta que alguien se pierde un examen por, qué sé yo, enfermedad. Pero igual no te planteaste qué pasa si alguien se pierde un examen porque tiene una competición internacional de atletismo. No le vas a decir que no puede ir a competir, si igual es olímpico. Entonces, buscas cuál es la más próxima y ves cómo gestionarlo. Y luego, otra cuestión aquí que me permitiría señalar es que en general, aunque por supuesto siempre va a haber en todas las clases alguna persona un pelín cara dura, no supongas que cada vez que alguien te dice que tiene una circunstancia excepcional, es que es un cara dura. La mayor parte de las veces es gente que de verdad tiene una circunstancia excepcional. Entonces, concede el beneficio de la duda a la gente, no estés todo el día pidiendo justificantes. Pedir justificantes médicos a mí me parece excesivo, me parece un atentado a la intimidad. No te digo ya lo que sería que le pidas a alguien que te dice que acaba de perder a un familiar que te justifique que esa persona está muerta, ¿vale? Eso es de un mal gusto horrible. Y recuerda el método Gronholm, te hace parecer un hijo puta. Entonces, fíate de la gente, ten un poco de empatía, pero ten previsto qué vas a hacer y cuánto margen vas a dar para esas entregas tardías o cómo vas a gestionar esos exámenes perdidos. Ocasionalmente puedes tener situaciones en clase que te conviene tener previstas. Estas pasan muy de Pascuas a Ramos. Por eso entran aquí dentro de la ley de Murphy. Muy de Pascuas a Ramos. A veces tenemos al estudiante que hace demasiadas preguntas. A veces pasa. Es raro, pero hay veces que hay estudiantes que hacen muchas preguntas, tantas preguntas que hacen difícil que la clase avance. Aquí, aunque no va a cambiar el modo en que lo vas a enfocar, sería importante saber cuál es la motivación tras ese número de preguntas. Podría ser que sea un estudiante que hace muchas preguntas, pero son preguntas sinceras. O sea, es una persona que no puede evitar hacer preguntas. Otro tipo de personas que hacen muchas preguntas son aquellas que quieren hacerse notar. Hay estudiantes que hacen muchas preguntas porque quieren que te fijes, que te quedes con su nombre y que de algún modo te quedes con la idea de que son gente participativa, motivada, que tienen gran interés en tu asignatura. No se dan cuenta que están interrumpiendo tanto que el efecto va a ser el contrario. Y luego, por supuesto, podría ser que el estudiante te esté troleando. Es una forma de troleo que se llama el sea lioning. La gente que lo que hace es preguntar y preguntar y preguntar para que tú te dediques a explicar algo que no tiene nada que ver con lo que querías explicar y que pierdas tiempo. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, que sepas si es una persona que lo hace de manera sincera, solo para hacerse notar, o si es un troll. La respuesta, el modo de proceder siempre va a ser el mismo. Si las preguntas se entorpecen, si las preguntas lo que hacen es impedir un avance fluido de la clase y, sobre todo, si ves que están molestando al resto de estudiantes,
porque ya están hartos y hartas de tantas preguntas y tanta interrupción, lo que tenéis que hacer es atajarlas educadamente. Entonces, la mejor forma sería algo del estilo siguiente. Si es algo que se va a tratar después, lo que puedes decir es, mira, justo ese aspecto lo vamos a tratar en unos pocos minutos, pues te recomiendo que las preguntas que se te ocurran las vayas anotando, porque una parte importante de ellas van a responderse a lo largo de la clase. Y si al final de la clase, pues lo que voy a hacer un cierre, te queda alguna pregunta que no ha sido respondida con la explicación, en ese momento la puedes hacer. Si fueran preguntas totalmente tangenciales y no tenías intención de tratar esos puntos en tu clase, lo que le dirías es, son preguntas muy interesantes, pero si te parece, como se salen un poquito de los objetivos que tenía yo previstos para la clase de hoy, escríbeme un correo electrónico y fijamos una tutoría. De esa manera, en principio, la inmensa mayoría de estudiantes que hacen demasiadas preguntas van a dejar de hacer tantas, ¿vale? No le estás diciendo que no haga preguntas, le estás diciendo que las preguntas tienen que hacerse en otro momento. Por otro lado, si la persona las hiciera por llamar la atención o las hiciera por trolear, pues quédate con su matrícula, ¿vale? Porque, sobre todo si es un troll, probablemente se le ocurran otras ideas para trolearte en el futuro. Pero, insisto, estas son situaciones muy, muy, muy ocasionales. O sea, yo en veintitantos años de docencia me he encontrado en 2 ocasiones con gente que hacía demasiadas preguntas. Y en ambos casos, aunque tendían a ser pues, molestas en el sentido que interrumpían mucho el flujo de la clase y desconcentraban al resto de estudiantes, eran sinceras, eran sinceras. Bien, otra situación que puede suceder es el estudiante que pone en duda la validez de lo que se está explicando. Simple y llanamente, duda que lo que estés explicando sea correcto, sea cierto o sea tal y como tú dices. De una manera sutil, esa duda estaría también poniendo en duda tu capacidad docente, tu autoridad, tu dominio de la materia. Entonces hay que ver cómo se gestiona eso. Por supuesto, la respuesta va a depender de la naturaleza del descrédito, pero lo que deberías hacer es huir del principio de autoridad. No, esto es así porque lo digo yo, eso es así porque lo dice la literatura, esto es así porque lo dice esta autoridad en la materia. No, aprovecha para exponer cómo se crea y consolida el conocimiento en tu disciplina. Porque en el fondo es la disciplina en la que tendrían que desenvolverse tus estudiantes. Entonces, si pone en duda la validez de un concepto, pone en duda la validez de un método, de una teoría, de una idea, aprovecha para hacer un poco de historia de la ciencia y señalar qué era lo que se opinaba antes, cómo se llegó a esa conclusión, qué, digamos, debates hubo alrededor de ese concepto que estás explicando y cómo se terminó por consolidar y considerar dentro de esa disciplina que ese concepto es válido. ¿De acuerdo? Parecido, pero diferente, son aquellos estudiantes que ponen en duda la utilidad de lo que se explica. Bueno, muy bien, pero ¿esto para qué sirve fuera del aula? ¿Esto cuántas veces lo vamos a utilizar en nuestra profesión, en nuestra carrera futura? Una forma útil de afrontar esto es recurrir a situaciones reales de la vida real, donde ese concepto, de un modo u otro, haya sido aplicado. Por supuesto, esto es muy fácil de evitar y que no suceda. Que aparezca alguien que ponga en duda la validez, te parece chocante, te parece llamativo, es poco habitual que pase. Poner en duda la aplicación, la utilidad,
Podría suceder más, lo que pasa que, en general, los estudiantes y las estudiantes están acostumbrados a no ver la utilidad. Entonces no te lo van a decir tanto. Eso no quiere decir que no estén pensando. La forma óptima de afrontar esto es que pongas muchos ejemplos, que cada vez que expliques un concepto haya algún tipo de ejemplo ilustrativo de por qué eso es útil. Porque una cosa que les debería quedar claro a todos y a todas las estudiantes, y lo dijeron en el cuestionario, es que quieren saber para qué sirve esa asignatura. No piensan que las asignaturas estén ahí de chiripa, que se hayan caído en paracaídas. Saben que están para algo. Lo que quieren es saber pronto por qué están ahí esas asignaturas. No que tengan que pasar 1 o 2 meses hasta que caen en la cuenta de, esta asignatura sirve para esto. Entonces, si tú pones ejemplos habitualmente y cómo eso que estás explicando impacta en la práctica de la disciplina, de la profesión, pues estas situaciones no tienen por qué darse. Con esto llegamos al final de este vídeo y de todos los materiales, de todos los libros que os he ido recomendando, el único que toca de una manera bastante, no voy a decir con una profundidad extraordinaria, pero sí de una manera explícita, el ten en cuenta que la ley de Murphy existe y que no la puedes obviar, no la puedes evitar, es este. Es un libro sobre presentaciones científicas, es decir, fundamentalmente orientado a presentaciones en congresos, en workshops, defensas de tesis, pero que tiene cierta aplicación. Y fijaros que está orientado a mostrar errores y uno de los que señala explícitamente es el no tener en cuenta la ley de Murphy. Entonces, este sería el material que os recomendaría para aprender un poquito más sobre este tema. Nos vemos en el siguiente vídeo.